¿Listo? Bueno, pues vamos a empezar con la explicación de, del trabajo de la semana 5. Entonces, prácticamente el primer punto se nos pedía un cuadro aplicando la referencia absoluta y la referencia relativa en Excel. Entonces, para primero que todo, pues vamos a distinguir la diferencia entre la referencia absoluta y la referencia relativa. Entonces, la referencia absoluta es prácticamente el llamado de una celda constante a la operación de múltiples celdas. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente vamos a eh, tomar, digamos, en este caso la tabla de referencia absoluta, un valor de una celda, hacemos la operación y seguido es del comando pesos, la columna que queremos pesos, la posición, hacemos la operación y pues se nos va a completar el resultado. Un ejemplo de estos pues vamos a tener como referencia vamos a sacar el IVA a un grupo de deuda de unas empresas, ¿cierto? Vamos a sacar el IVA a prácticamente estos valores utilizando la referencia absoluta. Entonces, digamos, esto se podría hacer con referencia relativa, pero pues sería un poco más largo, para eso existe la referencia absoluta. Aquí vemos que el total IVA, digamos, de Ecopetrol será el valor de la deuda multiplicado por el 19%. Entonces, en nuestra casilla ubicamos la siguiente columna. Aquí en la parte superior la observamos. Entonces, y 10 será nuestra celda de la deuda. La multiplicamos por la celda absoluta que será el 19%. Aquí tenemos. Seguido, aquí vemos que la operación es la multiplicación, seguido de del signo pesos, la, la columna de referencia, que sería I7, sí, vemos que está ubicado el 19%, seguido de la posición, ¿cierto? O sea, la columna I seguido de la posición 7. Todo esto con el signo pesos, ¿cierto? Entonces a devolvernos. Entonces, por ejemplo, vamos a eliminar esta celda. Y vamos a decirle igual el valor que queremos tomar, la multiplicación, seguido del signo pesos, la columna, ¿cierto? Signo pesos, la posición de la columna, que sería el 7, ¿no? 7. Ahí se nos subraya, le damos enter y nos calcula automáticamente el valor. Si no tuviéramos todo este tipo de celdas en cero, digamos, pues muy fácil. Simplemente, como ya tenemos nuestra fórmula aquí de este lado, eh, tomamos en la parte superior derecha de la celda y le subrayamos a todas y él prácticamente hace cálculo en todas. Entonces vemos que es I19, que sería este, por el 19%. Aquí tenemos calculado el total del IVA. El descuento será lo mismo, pues prácticamente solamente que se multiplica la deuda por el 5%. Entonces, si multiplica la deuda por el 5% da este valor. Vemos que de igual forma se utiliza la forma relativa, ¿no? Todo esto es calculado con la forma relativa. Se hace exactamente la misma operación. El porcentaje total es similar, solamente que es una división. En vez de una operación de multiplicación tenemos una división. Entonces dividimos esta casilla entre el valor total de la deuda y nos dará el resultado. Bueno, obviamente esto da un número menor a uno. Cuando lo multiplicamos por 100, pues nos da el porcentaje. Entonces, por eso está en porcentaje. Si se da cuenta, aquí la referencia absoluta es esta casilla. Es lo mismo. Y nos da el valor del porcentaje con respecto a la deuda total que debe cada empresa. Entonces, esto sería, o sea, de este valor total, Ecopetrol debería el 12% de este valor. Y así con cada uno. Para la referencia relativa,
Pues es más sencillo, la verdad. Es prácticamente, aquí tenemos entonces la fórmula. Ya en vez de tener el signo pesos, nomás hacemos la columna, es decir, el valor donde queremos hacer la operación, seguido, o sea, el valor, la celda, la ubicación de la celda, y la operación, ¿cierto? Multiplicación, división, suma, resta. Y la siguiente celda por la que se quiere realizar la operación. Entonces, aquí tenemos una referencia de tecnología que son productos tecnológicos con respecto a sus valores en dólares y el valor de una compra a través de un proveedor. Entonces, aquí lo que nosotros calculamos fue prácticamente la ganancia. Vemos que la ganancia total, veamos las cantidades que se enviaron y el precio que se le dio al producto, ¿cierto? Entonces, digamos, ganancia por unidad simplemente va a ser la resta aquí dice K30, es decir, del precio unitario menos el producto por unidad, ¿cierto? Esto va incluido el IVA. Obviamente va a ser mayor el precio unitario porque pues hay que darle una ganancia, ¿no? Entonces, vamos a eliminar, digamos, el valor para hacer la operación. Simplemente le damos igual. Vamos a darle la celda que queremos operar, la operación y la otra celda que queremos realizar la operación, que sería la unidad, y le damos Enter. Bueno, aquí era al revés. Entonces, igual la celda que queremos menos esta celda, ¿no? Y ahí sí nos da 11 positivo. Entonces vamos a, por ejemplo, aquí automáticamente los cálculos de este lado, pues se van a hacer cero porque aquí tenemos otra referencia relativa. Y prácticamente para no hacer esa misma operación con cada celda, simplemente distribuimos aquí con la flecha y él automáticamente hace todos los cálculos. Se da cuenta también hace los cálculos acá. Entonces prácticamente podríamos hacer solo un cálculo y distribuir el cálculo en todas las celdas y Excel automáticamente hace el cálculo de las operaciones. Entonces aquí la ganancia total va a ser la ganancia por unidad multiplicada por las unidades vendidas, ¿no? Pues 11 por 10 son 110. Sí, 110.000. 20 por 8 pues da 160.000 pesos. Sí, de igual forma se hace de la misma forma que hicimos. Aquí pues esto es algo más sencillo. Entonces digamos, vamos a aplicar de una vez el ejemplo de la función suma. Queremos sumar todos estos valores para ver cuánto se le pagó al proveedor, digamos, en dólares. Entonces lo único que vamos a hacer es aplicar la fórmula de suma. Entonces, suma, él nos va a pedir un valor. La casilla desde donde queremos sumar, la inicial, dos puntos seguido, la casilla final. Cerramos corchetes y le damos enter y él automáticamente calcula el valor. Así es que se realiza la función suma, que esto pues ya está aquí explicado. Y aquí tenemos un ejemplo. Y ya, digamos, en pesos colombianos simplemente es la multiplicación de la cantidad de dólares por el peso colombiano y nos da este. Si vemos J. Si nos damos cuenta, le damos doble clic. Es la multiplicación de J42 por esto y nos da esto. Es también una operación con referencia relativa. Con ganancia total, pues utilizamos pues lo mismo, pero simplemente con las ganancias totales. Si se da cuenta que hay otra suma, porque estamos sumando todos estos datos y el resultado nos da acá a través de la función suma. Y como están dólares, pues simplemente multiplicamos por peso colombiano y nos da el valor en pesos colombianos. Vamos a pasar con los gráficos que se pedía realizar los gráficos de, de ejemplo, ¿cierto? Con respecto a una tabla. Entonces, pues yo tomé esta tabla, que es la primera, ¿cierto?
Y observamos que se puede graficar muchas cosas. Podemos graficar el porcentaje de la empresa con respecto a la deuda, ¿se acuerdan? Entonces, digamos, en un gráfico de pastel, si no estoy mal, se llama esto, tenemos la cantidad de porcentaje que debe cada empresa con respecto al porcentaje total, o sea, sí, lo que con respecto a este valor. Aquí más abajo tenemos la gráfica de relación porcentaje deuda, entonces Ecopetrol, los de tal, lo mismo, pero en un gráfico de puntos, o sea, un gráfico lineal, y aquí tenemos un gráfico de barras, que también, este ya es con respecto al IVA. Entonces, para crear un gráfico vamos a darle aquí en la parte superior derecha donde está el Excel y vamos a insertar gráficos. Entonces vamos a hacer otro de barras, digamos. Entonces vamos a darle aquí. Vamos a poner una columna en 3D, digamos. Entonces, es va a haber un gráfico. Nosotros tenemos que crear el gráfico. Vamos a darle clic derecho, seleccionar datos. Y aquí dice entradas leyendas. Vamos a ubicar el eje horizontal del valor de, o sea, el eje horizontal de los datos de nuestra gráfica, ¿verdad? Entonces, vamos a darle clic derecho. Nombre de la serie, pues vamos a dejarlo sin nombre y vamos a poner los datos. Estos no, estos datos, digamos de la deuda. Listo. Vamos a darle a aceptar. Y aquí vamos a editar y vamos a poner el nombre de la empresa. Y vamos a darle a aceptar. Entonces prácticamente aquí tendremos el eje Y de los datos, que es el valor de las deudas. Y en el eje X pues tendremos nuestras empresas. Entonces este gráfico nos indicará la relación entre deuda con respecto a empresa. Y una vez esto pues vamos a darle a aceptar. Las leyendas pues prácticamente aquí podemos editar el título del gráfico, podemos poner el número del gráfico con clic derecho, podemos eh, también podemos cambiar el tipo de gráfico si lo queremos así. De hecho, aquí ya está todo prácticamente. Si queremos convertir otro gráfico a otra forma, mm, ¿qué más podemos hacer? Cambiar el tipo de fuente, la letra, editar el formato. Exacto, entonces pues podemos hacer ya prácticamente todo con respecto al gráfico. Aquí hay otras formas. Los estilos, los filtros. Bueno, la verdad crear un gráfico en Excel es sencillito. Simplemente es tener los datos y insertarlos de la manera correcta y ya. Es importante, digamos, vamos a cortar este gráfico, tener en cuenta que esta celda tiene que tener un formato. Entonces, para saber el formato de la celda, aquí le vamos a ver, formato de celdas, pues es mejor tenerlo en número, ¿sí? Porque si copiamos, digamos, un número y el formato está, digamos, en texto, es decir, en string, una variable de texto, pues él no va a tomar, Excel no toma eso como un número, sino como un texto, entonces no vamos a poder hacer operaciones de suma ni de resta ni nada. Lo mismo que porcentaje, digamos, esto le damos aquí clic derecho, formato de celdas, y está en porcentaje. Si trabajáramos con números, ya no podríamos trabajar con el 19%, sino tendríamos que tomarlo como el 0.19 porque sería un número, ¿sí? Entonces Excel al realizar operaciones, pues tiene que estar los datos claros, o sea, el formato con el que se va a trabajar en cada columna de cada celda. Y bueno, y por último, pues tenemos el ejemplo de la función. Pues aquí tenemos una breve explicación de la función y la aplicación. Entonces tenemos tres datos que se quieren sumar, cuatro datos, perdón. Hasta n número de datos se puede hacer la aplicación. Entonces simplemente aquí el resultado, pues queremos sumar estos tres datos de forma
vertical, perdón, horizontal. Entonces vamos a darle igual, suma, ¿cierto? El argumento, es decir, el número uno, la celda donde queremos dar, seguido dos puntos, el dato donde queremos, hasta el dato donde queremos sumar, cerramos paréntesis y le damos enter. Entonces la suma de estos tres datos, pues va a dar 123. ¿Qué pasa si aquí tendríamos otro dato, digamos, 2, 3, 5, 8, y queremos hacer una suma ya no horizontal, sino vertical? Pues es lo mismo, vamos a darle igual, suma, el dato, seguido dos puntos, hasta el 8. Cerramos paréntesis y le damos igual. Y vemos que la suma de, no, de 10 más 8, 18, 18 más 2, 20, más 5, 25, más 1, 26. Pues vemos que la suma es correcta. Y aquí en la parte superior vemos la fórmula. Esta función pertenece a una función matemática, ¿no? Hay más funciones matemáticas, trigonométricas, de cálculo, de estadística, de muchísimos. En la digamos, en la ingeniería hasta se utiliza Excel para calcular la termodinámica, calcular aspectos físicos, fórmulas, porque pues el Excel simplifica mucho esto. Y bueno, eso es todo. Entonces espero que haya quedado explicado. Cualquier cosa, pues estaremos pendientes.